Hedy Lamarr, la ingeniera en telecomunicaciones precursora del Wi-Fi, que sin embargo pasó a la historia por su belleza y por haber interpretado el primer orgasmo en el cine. Tuvo una vida de heroína de película, que incluyó la huida de un marido controlador, luego tuvo 5 más, e hitos en la historia del cine, como haber hecho el primer desnudo integral en una película comercial. Nació en Viena en 1941 con el nombre de Hartwig Eva Maria Kiesler. En la escuela detectaron que era una niña superdotada y más tarde se anotó en la carrera de ingeniería, aunque después de un tiempo quiso estudiar arte dramático y tuvo que convencer a sus padres para que le permitiesen inscribirse en una escuela de teatro. La fama y el escándalo le llegó con la película Éxtasis, en la que protagonizó el primer desnudo integral de la historia del cine, y como si eso no fuera suficiente polémica, también registró el primer orgasmo femenino. El cineasta italiano Michelangelo Antonioni, entonces un joven crítico de cine, escribió: aquella tarde, en el jardín del Hotel Excelsior, se oía la respiración de los espectadores atentísimos, se escuchaba un escalofrío que corría por la platea. Tildado de escándalo sexual, el film fue censurado y condenado incluso por el Vaticano. Los padres de Lamarr se escandalizaron y entonces, para alejarla del cine, aceptaron la propuesta de casamiento que Fritz Mandel hiciera para su hija. Mandel, a su vez, resulta todo un personaje. Por un lado dirigía la empresa de armas de su padre, que proveía de equipo bélico a los dos bandos de la Guerra Civil Española y a Alemania, que se rearmaba en secreto. Antes de que los nazis entraran a Viena y tomaran la empresa, el austríaco ya se había ido a la Costa Azul. Se dice que era amigo personal de Benito Mussolini, quien habría intercedido ante los nazis para llegar a un arreglo. A cambio de una cuantiosa suma de dinero, Mandel cedía el control de la fábrica. Más tarde se radicó un tiempo en Argentina, ya había venido antes a hacer negocios, y compró una propiedad en la ciudad cordobesa de La Cumbre, hoy un hotel, pero sigue siendo conocida como el Castillo de Mandel. Y además, Mandel era un celoso enfermizo. Después de casarse, trató de conseguir, sin éxito, todas las copias de la película Éxtasis para que nadie más pudiera verla. Él la obligaba a acompañarlo en sus comidas y viajes de negocios para no dejarla sola. En su autobiografía, Lamarr cuenta que ella solo podía bañarse o desnudarse si él estaba al lado. Señalada como la mujer más bella de la historia del cine, Lamarr supo explotar su inteligencia al máximo. Su decisión de aprovechar el encierro para retomar sus estudios de ingeniería, por otro, forzada a asistir a las reuniones sociales a las que asistían los clientes de su marido, haber tenido la iniciativa de recopilar en ellas toda la información que pudo sobre la industria armamentística de la época. Años más tarde usó este material para idear la técnica de transmisión del espectro ensanchado, tecnología precursora del Wi-Fi. Lamarr también usó su mente brillante para poder liberarse de su marido. Hay dos versiones de esta fuga, cinematográficas ambas. La versión más difundida establece que se escapó por la ventana del baño de un restaurante, mientras que en su autobiografía cuenta que le dio un somnífero a su asistenta personal y se escapó de su propia casa disfrazada como su empleada. Al parecer, unos meses antes, la había contratado por el parecido físico que había entre ellas. De cualquier manera, Lamarr consiguió llegar hasta la estación de trenes y de ahí se fue a París, hasta donde la siguieron guardaespaldas de su marido. No obstante, pudo escaparse también de ellos y llegar hasta Londres. Lamarr solo se había llevado unas joyas para disponer de efectivo y financiarse la huida. Y ahí emprendió el tramo final de su travesía al tomarse un transatlántico hacia Estados Unidos, país que sería su residencia definitiva. En el barco también viajaba el empresario de la Metro Goldwyn Mayer, MGM, Louis B. Mayer, quien le ofreció volver a trabajar en cine. Aceptó la propuesta con la condición de que le permitiera cambiarse el nombre. Entonces Mayer convirtió a Hartwig Eva Maria Kiesler en Hedy Lamarr, inspirado en la actriz estadounidense Barbara Lamarr, a quien admiraba. Durante el viaje firmó un contrato con la MGM por 7 años y una vez en Hollywood filmó película tras película, que la convirtió en una estrella en los años 30. Tras declararse la Segunda Guerra Mundial, Lamarr ofreció sus servicios al gobierno de Estados Unidos, ya que tenía la información que había recopilado de las reuniones de su exmarido con miembros del gobierno alemán e italiano. A la vez,
con sus conocimientos de ingeniería, se puso a trabajar en el desarrollo de tecnología militar sobre las señales de radio, que advirtió eran muy fáciles de interceptar. Así, junto a un amigo suyo, el compositor George Antheil, desarrolló el Spread Spectrum, un sistema secreto de comunicaciones inalámbricas inspirado en un principio musical. El mismo funcionaba con 88 frecuencias, la cantidad de teclas de un piano, y era capaz de hacer saltar las señales de transmisión entre las frecuencias. Al cambiar las frecuencias se dificultaba la detección de las señales por parte del enemigo. Cuando Hedy patentó su tecnología, entregó la patente a la Armada de los Estados Unidos de América, pero lamentablemente no la tomaron en serio. Dijeron que la invención era demasiado aparatosa y que no era una tecnología militar útil. Lo que realmente quisieron decir fue que les resultaba improbable que una actriz y artista musical hubiera inventado una tecnología que les pudiera servir. De hecho, era una tecnología de vanguardia y hay quienes afirman que podría haber acortado la guerra un año o más y tenía el tamaño de la esfera de un reloj. Hedy obtuvo cierto reconocimiento y fue premiada en la década de 1990, en el momento en que la telefonía móvil comenzó a tener éxito. También recibió un premio de Milstar, el sistema encargado del funcionamiento de los satélites de comunicaciones militares que proporcionan comunicaciones seguras a las Fuerzas Armadas y al presidente de los Estados Unidos de América. Ese fue un gran logro para ella. Hedy nunca obtuvo ganancias por sus invenciones. Es difícil conocer el motivo, pero en parte se debió a que inventar se le daba de una forma completamente natural e inevitable. Sus invenciones provenían de sus mejores características, de su afán por dar algo sin esperar una ganancia económica. Sin embargo, en sus últimos años de vida, lamentó que el mundo nunca hubiera reconocido o valorado plenamente sus logros. En ese entonces prácticamente no salía y atravesaba dificultades económicas. Pero Hedy era muy ingeniosa. Cuando, tras creer erróneamente que Hedy había fallecido, la empresa gráfica Corel utilizó la imagen de Hedy en sus productos sin su autorización, Hedy los demandó por $3 millones y ganó el juicio. Poco después de eso, solicitó al Museo Smithsonian que estimara el valor de la patente original concedida para su invención de salto de frecuencia. Lamentablemente, murió sin saber que su valor estimado era de $6 millones. Lo que me fascina de todo esto es que su mente valía el doble que su rostro.